Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, titulada ¿Cómo contribuye la innovación en los emprendimientos locales al desarrollo de la economía circular y la sostenibilidad en el Perú post-pandemia? Esta tarde los acompañaré como moderador de esta sesión. Mi nombre es Angelo Vilcachagua y junto a mis colegas de la Escuela Profesional de Administración y la Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales, tenemos el honor de presentarles este evento. Agradecemos enormemente al centro del apoyo del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Administrativas, CERCEU FCA, por hacer posible esta iniciativa. Este conversatorio se desarrollará en el siguiente orden. En primer lugar, cada uno de nuestros ponentes dispondrá de un tiempo estimado de 20 a 25 minutos para exponer su temática. Una vez culminadas todas las presentaciones, daremos pase a la ronda de preguntas, en la cual nuestros invitados responderán con entusiasmo y claridad las dudas e inquietudes del público. Les animamos a participar activamente dejando sus preguntas en el chat de Zoom. Queremos que esta sea una experiencia enriquecedora para todos. Eh, si pudiese poner la diapositiva del primer modelo, por favor. Una más. Vale. Es un honor para nosotros presentarles a nuestro primer expositor de hoy, Beretta Cisneros Miguel Ángel, quien es economista y educador con posgrados en Europa, Japón y Estados Unidos, experto en sostenibilidad y políticas públicas. Ha ejercido cargos de alta dirección en ministerios, empresas privadas y organismos internacionales. El ponente Beretta también cuenta con una amplia experiencia en diseño de políticas, innovación institucional y gestión estratégica, y actualmente se desempeña como docente universitario y consultor. Estamos muy agradecidos de tenerlo aquí hoy para compartir su conocimiento sobre gobernanza y alianzas público-privadas en el contexto de economía circular y desarrollo territorial. Antes de comenzar, deseo informar una vez más a que nuestra audiencia nos agradeceríamos bastante que pudiesen compartir sus preguntas a través del chat del Zoom en lo que va hablando nuestro ponente. Pues una vez finalizadas las ponencias, los expositores estarán encantados de poderlas resolver. Sin más preámbulos, cedo la palabra al ponente Miguel Beretta. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Ya, Fuerte y claro, profesor. sí, en primer lugar para agradecerles de tener el honor de poder dirigirme a ustedes a través de esta invitación y compartir con mis colegas Sergio Podestá y el profesor Vidal esta oportunidad de exponer estos temas que en verdad son de total actualidad y no solamente actualidad, sino necesidad para el país, para el mundo, como sociedad humana y como planeta, porque ambos están en serios problemas, ¿no? Y por justamente nosotros mismos, los seres humanos, quienes hemos avanzado a esto que llamamos desarrollo genérico, pero que no es sostenible todavía, ¿no? Y más bien estamos en un camino no solo en el ámbito ambiental hacia una posible destrucción, sino hasta en el ámbito político. Y como bien lo decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Hemos estado a punto de una tercera guerra mundial, que todavía no se disipa como una posibilidad y que por lo tanto a la academia le corresponde insistir con nosotros mismos, los profesores, en términos de nuestro desarrollo e investigación, y a ustedes, estudiantes, como en la misma tarea, compartiéndola, y como nuevos temas o temas prioritarios, mejor dicho, como es el desarrollo sostenible, la economía circular y si le hemos agregado el desarrollo territorial y la gobernanza, es porque todos estos temas están ligados. No es que sean temas adicionales. Y eso es lo que quisiera tratar de exponerles ahora, por qué están ligados el desarrollo sostenible en lo que acabo de señalar, la economía circular, el desarrollo territorial o el enfoque de desarrollo territorial y la gobernanza. Si me permiten compartir, porque me dice acá que no puedo.
No, acá. No, no. Ya lo tengo abierto acá. Ya. ¿Se ve la exposición? No. Sí, profesor. Ya. ¿Cómo lo paso? Sí, ya. Ya, en primer lugar, tendría que explicar de manera así, en una sola diapositiva, qué es lo que es la economía circular, ¿no? Eh, en primer lugar, la economía circular es un concepto en el cual, como ustedes pueden ver en el gráfico, se trata de innovar con un proceso distinto al que se ha mantenido históricamente. Es decir, en vez de procesos lineales, como los que hemos tenido hasta ahora, en la que se extraen las materias primas, se transforman, se distribuyen, se consumen y luego se desechan. O sea, es una economía lineal y que siempre la hemos considerado la que existe de manera natural o común. Más bien ahora se plantea la necesidad de que todo este proceso sea más bien circular, de tal forma que en las diferentes fases de la producción o de la cadena de valor tengamos que lo que se extrae, lo se transforme, se haga con tal eficiencia que no se pierdan materiales, no se pierdan y se use de manera eficiente las materias primas o los recursos que nos da la naturaleza y en todo su proceso, además, vayamos optimizando su uso de tal forma que cuando se llegue a su utilización, todo lo que queda de los desechos pueda ser reutilizado. Ahora, esto no es un problema solamente de esta fase, porque a veces se confunde que la economía circular se concentra en el reciclado. No, en verdad, la economía circular se concentra en todo el concepto del negocio, ¿no? Desde el uso eficiente de los recursos naturales, el uso eficiente de la energía, el mejor uso de la ciencia y tecnología, por ejemplo, evitar que los nuevos descubrimientos se oculten mientras se sigue rentabilizando las tecnologías que se están todavía predominando en el mercado porque se tiene que recuperar la inversión, sino más bien se siga innovando con una mayor celeridad, como ahora se puede, sin someterla a los parámetros de la rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Y de tal forma que eso permita un uso muy eficaz y eficiente de los recursos, de la tecnología, de la energía. Ese cambio en el concepto de negocio hace que la economía circular sea una alternativa para la sociedad, de tal forma que la presencia humana no signifique ni depredación de los recursos en contra de las generaciones venideras, y de otro lado tampoco termina arrinconando o extinguiendo a muchos seres que ya lo hemos extinguido por esta forma de entender la producción y el desarrollo, ¿no? Entonces, la economía circular es un nuevo concepto de negocio, no es solamente lo que hasta ahora creo que se insiste mucho y se le reduce a solo el reciclado o el reuso de materias primas, ¿no? Es un cambio radical en el concepto que sí permite un avance a lo que buscamos
dentro del conjunto del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que es obviamente más amplio, tiene aspectos sociales, tiene aspectos políticos, tiene aspectos ambientales, etcétera, pero la economía circular es su mejor concepto porque efectivamente es su expresión en los procesos productivos. Ahora, esto es en cuanto a lo que estamos hablando de economía circular para tener una idea del tema de fondo. Aparejado a eso, le dije que la gobernanza es parte eh, de este requerimiento para llegar a la economía circular. Y ahí uno de los temas centrales que precisamente el enfoque territorial que también les hablé eh, señala con bastante énfasis es cómo se coordina entre los actores para que se pueda lograr esa buena gestión del concepto de negocios y los recursos y residuos. Y obviamente, si estamos hablando de actores, realmente el principal actor es la ciudadanía. Y la ciudadanía puede ser trabajadores libres, pueden ser empresas organizadas, pueden ser instituciones no o más libres, digamos, no ligadas necesariamente al mundo político en términos partidarios, sino con mayor libertad de pensamiento, como es el caso de la academia, las ONGs. Son las comunidades de diverso tipo, como las comunidades recolectoras, y las expresiones del Estado que están más cerca a la ciudadanía, que son las municipalidades y quienes a veces no son muchas veces muy tomadas en cuenta en todos estos conceptos, que como ya veremos en la exposición que voy a realizar en otras regiones del mundo, en otros continentes, sí se les considera a todos estos actores precisamente como los más importantes. Y es por eso que insisten en que la implementación de las políticas públicas que promuevan la economía circular tiene que comprometer principalmente este conjunto de cuatro actores principales, ¿no? En ese sentido es importante, ¿por qué? Porque acá también quisiera hacer una pequeña precisión, ¿no? Que permita esa diferenciación entre gobernanza y gobernabilidad, porque son dos cosas distintas, ¿ah? Y acá lo voy a explicar en este cuadrito. Nosotros nos estamos refiriendo a la gobernanza, ¿no? En la que es un proceso de interacción entre actores, eso es lo que acabo de decir, en la que está en gobierno, pero no solo gobierno nacional. El problema es que en el Perú nosotros hemos tenido 180 años de vida, bueno, llamada republicana o republicana formalmente, donde solo ha existido un solo gobierno, que era el gobierno nacional. Y no hemos tenido en cuenta que en la mayor parte de los países, y sobre todo los desarrollados, hay hasta tres tipos de gobierno que ahora formalmente los tenemos, que es el gobierno local, ya sean municipalidades distritales o provinciales, los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. Bueno, en nuestro país solo durante 180 años hemos tenido solo gobierno nacional. Entonces, como hay una suerte de falta de cultura en nuestra sociedad peruana de lo que debe ser el ejercicio del gobierno directo o más cercano a la ciudadanía, que es el gobierno local. Y mucho menos hemos tenido, nunca han habido gobiernos regionales. Lo poco que existió de gobiernos regionales en una experiencia anterior fue en el año 90 y que duró 2 años solo en su proceso de implementación, pero nunca funcionaron como tal, o en todo caso, poquísimo. Y después los hicieron desaparecer con el golpe de Estado del 5 de abril del año 1992. Bien, entonces, con 180 años de vida republicana, de los 200 que tenemos,
sin conocer o ejercer ciudadanía plena, ni gobiernos más cercanos a la ciudadanía. En el caso de Perú, nos hemos acostumbrado a entender que gobierno es solo gobierno nacional y no es así. Nuestro principal gobierno debiera ser el municipal para el ciudadano. Bueno, entonces es una interacción entre esos gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para gestionar asuntos públicos de manera colaborativa y transparente. O sea, la gobernanza en general lo que expresa es qué tanto la ciudadanía, los gobernantes, tienen un grado de relación, de coordinación y una rendición de cuentas, donde son los gobiernos los que rinden cuentas en todo aquello que han decidido. Entonces, explica esa cohesión que existe o que no existe. Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos ahora, ¿hay gobernanza en estos momentos en el Perú? La respuesta se lo dejo a ustedes. Gobernabilidad está referida a otra cosa. Es qué tanto un gobierno es eficaz, además tiene capacidades para hacerlo, es decir, para implementar políticas públicas y en esa forma mantener un orden político y social. O sea, esto está más referido al equipo que maneja, o los equipos, perdón, porque estamos hablando de tres niveles de gobierno, de tal manera que sean capaces de generar su propia estabilidad, eficacia y, por lo tanto, logro de objetivos que le dé esa autoridad moral para que se justifique esa autoridad formal que ya tiene o autoridad legal, ¿no? Entonces, esto está más referido a la capacidad de gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza a su consecuencia en términos de cohesión, de obediencia activa. Porque efectivamente los gobiernos tienen que ser obedecidos, pero siempre y cuando también se ganen esa autoridad, se ganen ese prestigio, esa legitimación, ¿no? En sus buenas decisiones. Entonces, para resumir, la, gobern- la gobernabilidad está vinculada a la capacidad institucional del Estado, mientras que la gobernanza ya es la relación justamente de la calidad de las interacciones entre esos actores políticos y sociales. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo es que la gobernanza y la economía circular están funcionando. Y voy a poner dos ejemplos, eh, Perú en estos momentos y Europa. Porque en el Perú hemos tenido y tenemos experiencias de esfuerzos, de intenciones de promover, de implementar en políticas públicas la economía circular, ¿ah? Las tenemos. Por ejemplo, en el Perú, ya hace 2 años, inclusive un poco más, lo que pasa es que hemos tenido tanta inestabilidad que esto se ha venido postergando o se iniciaba y se volvía a dejar de hacer, se volvía a iniciar, se dejaba de hacer. Y aquí en el Perú se ha denominado como la hoja de ruta de la economía circular. Y básicamente hasta ahora solamente han sido asumidos por dos ministerios, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, donde se han establecido cuatro ejes estratégicos: la producción sostenible, el consumo responsable, la gestión adecuada de los residuos y la innovación, articulación y financiamiento. Acá ustedes pueden ver la figurita de las normas legales del peruano, donde efectivamente se aprueba una de ellas, pero bueno, no voy a poner las dos, ¿no? Y se contemplan 39 acciones claves que se tendrían que implementar justamente entre 2020 y 2030. Eh, Se hicieron avances y esto lo voy a desarrollar más adelante, porque acá en el Perú esto lo han asumido los ministerios, y los ministerios son organismos del gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional mira al Perú desde otro enfoque, no lo mira desde un enfoque territorial, aunque recién lo está asumiendo.
y mira al Perú y el gobierno nacional está organizado en esos términos por sectores. Entonces, por ejemplo, el sector producción ha establecido hojas de ruta para el sector plásticos, para el sector pesca y acuicultura y para agricultura. O sea, lo ve de manera sectorial, tal cual es su institucionalidad del gobierno nacional. Así lo tenemos acá en el Perú. En Europa no lo tienen así, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en metas y políticas, ellos tienen todo una decisión nacional, que es el Pacto Verde, que está un poco olvidado en estos últimos 4 años o 3 años con el asunto de la guerra. Pero yo recuerdo muy claramente cómo hasta el propio año 22 las municipalidades de casi todas las ciudades de Europa salieron a proponer lo que se llaman fondos concursables, es decir, las municipalidades financiaban al mejor proyecto presentado por barrios, por ONGs o por una alianza de instituciones, por eso hablamos de alianzas público-privadas, ¿no? Que presentaran propuestas de cómo organizar economía circular en su barrio, en su distrito o en algún espacio definido, y donde participaban empresas de todos los sectores, o de cualquier actividad, mejor dicho. Porque efectivamente, o sea, la economía circular no es para hacerlo solo con los plásticos o solo con eh, metalmecánicas o solo con agricultura o solo con pesca. No, ahí se integra porque mucho del concepto del negocio y de los procesos que se requiere para cada fase tienen aportes que agrícolas, que industriales, que de servicios y de cualquier tipo. Entonces no puede restringirlo a un solo sector. Europa lo ve así, en el Pacto Verde. Eh, Como bien se señala acá, el Pacto Peruano en el 2021 son rutas sectoriales. Y quizás un esfuerzo un poco débil, pero solo declarativo, también se hizo el 2014, en octubre, cuando el Perú tuvo la intención, y se supone que la sigue teniendo, de ingresar a la OCDE, donde suscribió, y ustedes lo pueden ver en el peruano también, la adhesión a las políticas de crecimiento verde. Perdón, fue en el 2015, ¿no? Cuando justo 2 meses antes de firmar el programa Perú, que es el programa que trata de acercar al Perú a la OCDE. Esto es entonces la diferencia entre cómo se ha asumido en Europa, repito, en un lineamiento general del conjunto de la Unión Europea, pero una implementación territorial vía municipalidades. Los gobiernos nacionales no es que no les interesara, es que donde se tiene que construir estas experiencias es en donde vive la gente, donde están las empresas. Y ahí no puedes hacer diferencia que esta es textil, que esta es maderera, que esta es de alimentos o esta es de pesca. No, ahí se integran de acuerdo a lo que pueden coordinar para establecer cómo sus distintas actividades y sus recursos son compartidos en cualquier fase de su producción y sobre todo en la fase final. Bien, otro aspecto, ¿cuáles son las estructuras? Bueno, por si acaso, PPP es el acrónimo en inglés de Alianza Público-Privada, ¿no? En el caso de Europa, se buscan consorcios consolidados. ¿Qué significa consorcios consolidados? Es como un container consolidado, ahí va de todo. Y efectivamente, o sea, no es un consorcio sectorial, pues, hay de todo. Entonces son consorcios consolidados. ¿Y qué es lo que los tienen en común? El territorio. Bien. En cambio, acá en el Perú son iniciativas estatales y donantes. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué cosa significa las hojas de ruta acá en el Perú? Es un proyecto, tanto en el MINAM como en el Ministerio de la Producción, financiadas en términos de donación por la Unión Europea, por GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana,
¿no? Y que en la práctica, que si no hubiera ese financiamiento, no se hubiera hecho nada. Entonces, efectivamente, son iniciativas estatales porque es decir, oye, préstame o regálame para poder hacer la hoja de ruta y ponerme al día con las exigencias de la economía verde. Ah, sí, tienes razón, te vamos a apoyar. Acá está a fondo hundido, como se dice, ¿no? Que es donación. Pero no es un consorcio consolidado a partir de un territorio donde el actor gobierno, Estado, es territorial y promueve entre sus ciudadanos y empresas del lugar. Esa es otra diferencia. Impacto económico, realmente la proyección de Europa es pasar de 300 a 800 mil millones de euros al Producto Bruto Interno. En el Perú, repito, se ha restringido al reciclaje en 1,9%, que es menos del 2%, ¿no? Y es un crecimiento realmente incipiente. Pero de todas maneras hay que decirlo, en eso estamos. Bueno, se ha hecho un esfuerzo, sí, pero creo que habría que cambiar varias cosas como el enfoque, por un enfoque territorial y sobre todo ubicarlo en un esfuerzo mayor, donde hay un mayor compromiso también de la ciudadanía, ¿no? Otra cosa importante de Europa, porque como es una decisión global dentro de ellos, se busca que les permita alcanzar el primer objetivo de neutralidad climática para el 2050. Es decir, Europa no debe contaminar nada. El segundo objetivo es reducir los residuos y realmente estar en una economía circular completa. O sea, no solamente no contaminar, sino tener el concepto del negocio totalmente establecido. Que el 65% de los residuos municipales estén reciclados. Es que los residuos básicamente pueden ser controlados por los municipios, porque dentro de los municipios es que ¿quiénes recogen la basura? Y recogen de todos, en el fondo. Y si no recogen de todos, es porque alguien está especulando con sus residuos o está directamente contaminando, como por ejemplo cuando se echan los llamados efluentes, que es o los líquidos, las sustancias contaminantes que se van a los ríos, al mar, como pasa acá en el Perú. En otros países eso no, el desagüe no va ni al río ni al mar, va a un centro de reciclaje y los residuos tóxicos o peligrosos son manejados de otra forma. Bueno, en este caso se busca que prácticamente la mayor parte, las dos terceras partes de los residuos municipales se puedan reutilizar, se reciclen. Y para el 2030 es llegar al 50% del desperdicio alimentario, que allá en Europa sí es un problema, ¿no? Porque es bastante fuerte. Bien, vamos a seguir. Miren, ¿cuáles son los ejemplos concretos de lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ¿quiénes son todas las ciudades? Ámsterdam o la región de Emilia-Romagna en Italia, que es en la parte norte. Es decir, eh, Copenhague, que es la capital de Dinamarca. Yo he vivido en Amberes y casi siempre voy para allá. eh, He visto cómo permanentemente están sacando estos fondos concursables. Y en una reunión anterior que justamente la mencionan, que estuvimos por el tema de Chancay, que fuimos con el alcalde de Chancay a Amberes a visitar el puerto, eh, y el puerto de Amberes, que es el segundo puerto más grande del mundo, era del mundo, ahora es solo de Europa porque los asiáticos tienen los más grandes. Por ejemplo, es un puerto municipal. O sea, no es un puerto privado, ni del gobierno nacional, ni del gobierno estadual de Flandes, es del municipio.
Y cuando les preguntaba, entonces el directorio es nombrado por el municipio, por supuesto. Y bueno, ahí les dice otras preguntas. Y cuando el gobierno nacional quiere implementar una política de puertos, bueno, si lo quiere implementar, nosotros le ponemos los especialistas, porque ellos no tienen. Acá hacemos las políticas de puerto, porque nosotros de hace siglos tenemos el puerto por manejo del municipio. Y me acuerdo haberles hecho otra pregunta, porque esto fue el año 2023. Claro, el 2023. Y el 2023 les hice otra pregunta. Ahora que están en lo de la guerra y, bueno, de alguna manera esto colisiona con los objetivos de desarrollo sostenible y que justamente Europa Verde del 2050, me dijeron, miren, eso serán la NATO, la OTAN, ¿no? Los gobiernos nacionales, pero acá en la ciudad seguimos impulsando el desarrollo sostenible, la economía circular. Y eso es lo que se expresa. La ciudadanía tiene una participación en sus decisiones y en lo que realmente se hace. Y otra cosa son los gobiernos que a veces deciden cosas que no deben. Pero en fin. Bueno, acá ustedes van a ver algunas, estas diapositivas, se las voy a pasar, pero pueden ver cómo hay toda una serie de propuestas de economía circular. Me acaban de avisar que tengo 5 minutos, así que aceleraré. Eh, ¿Cómo se está pensando en el Perú? Y está acá, implementación sectorial. Sector industrial, hoja de rutas con metas 2030, participación de gremios como la Sociedad Nacional de Industria, que en el fondo significa, es como que cuando después sacan en los periódicos, ¿no? Ah, sí, el Perú está en plena economía circular, ya firmaron los convenios tal con cual y los proyectos, pero ahí queda. Pero abajo, en la vida real, quizás funciona mientras el proyecto es financiado. Porque claro, o sea, ese es a veces los problemas que tenemos en varios programas y proyectos en el país, porque tienen enfoques de otro tipo, en este caso sectoriales, lo cual limita mucho sus efectos, porque no integra con otras actividades y con la realidad que tiene alrededor. Por ejemplo, el sector plástico solo se ha quedado en la prohibición de la voz de plástico o su uso limitado. Sector pesquero, que sus residuos se vayan a la cosmética, biofertilizante, cosa que ya se viene haciendo además. En el sector agrícola, el uso de compost ya se hace. El riego eficiente se está haciendo sin necesidad de esto y además es parte de otro tipo de concepto de efectivamente uso eficiente del agua, ¿no? Mediante riego por goteo, por aspersión, etcétera, en vez de inundación. Iniciativas agroecológicas en regiones como Cujutuni, sí, esas sí son mucho más completas, ¿no? Entonces es bastante limitado si se le ve desde un punto de vista sectorial. Eh, en el caso de las nuevas municipalidades creo que debe resaltarse, ¿no? Porque podría utilizarse, por ejemplo, reglamentación de segregación en la fuente. ¿Y quién es la fuente? Es la gente en sus casas. Es poner en diferentes bolsas o recipientes los distintos tipos de basura y que también el municipio tenga capacidad de recogerlas en diferentes contenedores, cosa que tengan diferentes destinos y procesos de reutilización y reciclaje. Acá es una cosa bien importante, financiar incubadoras verdes para MIPES, porque efectivamente, si nosotros tenemos un enfoque sectorial, además, vamos sobre todo a promover espacios para la micro y pequeña empresa, porque la gran empresa tiene conceptos tecnológicos mucho más empaquetados y a su vez también son menos ágiles, se dirigen a una producción específica grande, mientras que las MIPES pueden.
coordinar una serie de fases de su cadena de valor con otras empresas vecinas de la misma o de otra actividad. Y ahí se abren los espacios de diálogo para alianzas público-privadas regulares, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser de grandes proyectos. Podría ser entre cooperativas. Yo he visto, por ejemplo, en Japón, cómo el municipio coordina que las diferentes cooperativas hagan niveles de integración y colaboración, las promueve, las presenta, genera reuniones de coordinación para que haya mayor ambiente de coordinación entre ellas. Y eso permite no solamente mejor uso de la tecnología, un desarrollo más eficiente y eficaz de los mercados, sino también de todo el concepto de economía circular. En el país no se ha avanzado en eso y quizás lo único que se ha hecho es algo en las agencias regionales de desarrollo que casi ya no se habla de ellas. Yo tampoco ya he tenido tiempo para hacerlo, simplemente voy a señalar las recomendaciones, ¿no? Que tenemos que implementar mesas territoriales de alianza público-privada con economía circular. Aquí habría que integrar ya no solamente los municipios, sino las agencias regionales de desarrollo, que son de carácter regional, como su nombre lo dice. Establecer incentivos fiscales para emprendimientos verdes, incentivos fiscales que además habría que combinarlos con el MEF. Hay que capacitar a los funcionarios, a los emprendedores en ese nuevo concepto de negocio, pero de una manera continua y a todo el territorio y generar un sistema de monitoreo y evaluación anual con indicadores de circularidad en cada nivel de gobierno. Los gobiernos locales y regionales no tienen muchos sistemas de información de su producción, de sus sectores productivos. Como acá tenemos una visión sectoralizada, la información de la producción la manejan los ministerios o el INEI, pero los municipios ni los gobiernos regionales tienen mucha información sobre eso, tienen muy poca. Y muchas gracias por su atención. Disculpen que me haya extendido más de lo debido, pero espero que haya sido claro. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, ponente Miguel Beretta, por su excelente presentación. En breves, continuaremos con la segunda ponencia de nuestro queridísimo conversatorio. Nos complace ahora dar la bienvenida a nuestro siguiente expositor, Podesta Cuadros Sergio Fernando, quien es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en hostelería por el Centro de Formación en Turismo, estudio de posgrados en Gestión Ambiental por UPG Ciencias Sociales y estudios de posgrado en Liderazgo de Alta Dirección por UPG Ciencias Sociales en nuestra alma mater. Valoramos profundamente su presencia el día de hoy para compartir con nosotros su conocimiento sobre la sostenibilidad neta. Le recordamos a todos los asistentes que pueden seguir dejando sus preguntas en el chat de Zoom, las cuales serán atendidas en la sección final de nuestro conversatorio. Sin más dilación, le cedo la palabra al ponente Sergio Podestá. Gracias, Ángelo. Buenas tardes a todos. Hola, Miguel, profesor Armando. Es un gusto poder estar en esta reunión. Qué difícil hablar después del profesor Miguel Beretta, ¿no? Realmente nos pone la valla muy alta, pero vamos a hacer el esfuerzo. Voy a compartir y vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos. ¿Me confirman si se ve, por favor? Chicos, ¿se ve? Sí, Sí, profesor, se sí ve. se ve. Ok, ok, bien. Vamos a hablar un poco de este tema de la economía circular, ya menos porque el profesor ya ha explicado con bastante propiedad. Y ver algunos detalles de esto de la sostenibilidad, ¿no? Porque yo recuerdo cuando volví a la facultad después de muchos años y, y volví por un tema
cursos en la parte comercial. Y luego recién tomé contacto con la noticia de que llevaban el curso que entonces se llamaba Ecología, Regionalización y Desarrollo Sostenible, ¿no? Y creo que es muy importante que los gestores empresariales en formación tengan estas obligaciones de comprender cómo es que el mundo está funcionando y hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Y lo pongo en condicional porque es muy poco lo que se está avanzando y justamente la pandemia nos puso una traba adicional, ¿no? Yo a veces les pregunto a mis estudiantes, uno que está cerca del otro, como decirle a Ángelo, ¿no? Ángelo está al costado de Jimena y le digo, ¿te importa tu prójimo? La verdad, ¿no? Y muchas veces sonríen medio desconcertados, ¿no? Y como que el prójimo no nos interesa, ¿no? O no tanto. Entonces digo, ¿y entonces te interesarán las futuras generaciones? Y ahí viene el gran problema, ¿no? Porque cuando hablamos de un desarrollo sostenible es pensar en las generaciones venideras y a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que podemos hacer por los que nos acompañan en este momento en la historia, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esto. Hace tiempo que no trabajo. Ok, un poco de historia, ¿no? Los griegos sostenían pues que la vida, que la historia, que todo era circular, ¿no? Y en un círculo eterno en el que pasábamos nuestro tiempo, nos desarrollábamos y luego nos tocaba irnos. Y la historia pues no era lineal y que de alguna manera todos, digamos, se repetían estos ciclos, ¿no? Hace un momento el profesor Miguel Ángel decía, ¿no? El tema de las guerras. Todo el tiempo guerras, todo el tiempo abusos, todo el tiempo un montón de cosas y no es rectilíneo, sino circular. Maquiavelo decía que lo que cambia es nuestra forma de vestir, pero seguimos siendo siempre los mismos. Y la gran diferencia está que cada vez somos los mismos, pero aumentados en el tema del perjuicio ambiental, ¿no? Esta definición del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente enfoca, como decía el profesor, en el lado productivo. Y hay muchas cosas más detrás de todo esto, ¿no? Porque algo que parece sencillo termina siendo lo más difícil, ¿no? Tener la voluntad. El profesor Miguel Ángel hablaba, pues, ¿no? Que los municipios recogen los residuos y que no hay un destino claro, ¿no? Después veremos un poco de eso. Yo he encontrado algunas municipalidades donde sí tienen, digamos, un orden, por ejemplo, en Villarrica, en Oxapampa, hay días en que recogen los residuos orgánicos, hay días que recogen los residuos, digamos, las latas, los cartones, ¿no? Tienen sus días y eso funciona. Si ustedes han visto en nuestra facultad, hay recipientes diferenciados, ¿no? Por ahí dice vidrios orgánicos. Pero ¿qué ocurre cuando los amigos del área de servicios recogen la basura? Todo va a la misma bolsa, ¿no? Es decir, los pusimos separado y los juntaron otra vez, ¿no? Y ahí no hicimos nada. Entonces, hay un ciclo que se rompe, ¿no? Hay un ciclo que se rompe y estos excesos en los materiales que utilizamos, en las cosas que usamos para nuestra comodidad, eh, son tantos que ya no permite que la naturaleza de por sí genere sus procesos de autorregeneración. Cuando nosotros observamos lo que se llama el overshot day, ¿no? El día en que la Tierra se cansa. Cada año la Tierra se cansa antes, ¿no? Y hay algunas sociedades muy ricas, sobre todo, como Qatar o Luxemburgo, que hacia el 9 de febrero, 15 de marzo, ya han agotado todas sus posibilidades de producción, de sostenimiento. Pero ahí viene, ellos pueden comprar, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no pueden comprar? Ellos la pasan mal, ¿no? Y cuando vemos nuestras cifras de anemia y de desnutrición, y decimos, ¿no? Los daños que causa permanentemente este tipo de enfermedades, pues nos habla de unas generaciones futuras que serán disminuidas, que no podrán competir, no podrán ingresar a una universidad como lo han hecho ustedes y no podrán tener ni siquiera una primaria o secundaria más o menos eficaz. Acá tenemos algunas cifras de residuos, ¿no? Globalmente, de pronto lo que más se recicla es el aluminio,
mientras que algo que es súper abundante a nivel global, solo el 9% se recicla y el resto termina pues en las playas, en los ríos, y peor aún cuando queman estos plásticos, ¿no? En Perú es menos del 14%, incluido todo lo que son los residuos municipales. En aluminio no tenemos cifras y ese es el gran problema, ¿no? Sin cifras, la toma de decisiones es una cosa mágica, ¿no? Es a ver qué será, qué se nos ocurre, ¿no? Y por eso necesitamos tener conciencia de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Bueno, ahí estamos con la definición que la habíamos visto. Y justamente cuando Ángel me decía, ¿no? Cambiaron la fecha. Y decía, pues 27, yo me acuerdo el 27. Mañana es el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas según Naciones Unidas. Y estas pequeñas empresas, estos emprendimientos, eh, son el 90% de todas las empresas del mundo. Ese otro 10% son las grandes, ¿no? Y las que contribuyen más en el tema de PBI. Pero estas pequeñas y micro son las que dan más empleo. Ahora, a nivel nacional, mucho de este empleo es un empleo precario, es un empleo que no es necesariamente sostenible y las prácticas empresariales no suelen ser tampoco responsables, ¿no? Nosotros hemos suscrito compromisos en el Acuerdo de París para empezar la reducción de las emisiones, pero no hay, digamos, no se ve campañas para hacer medición de nuestra huella de carbono. Con mis estudiantes hemos hecho la medición de la huella de carbono y el promedio de nuestros alumnos es más o menos 2 toneladas anuales, ¿no? El promedio nacional es de 6 toneladas y el promedio, por ejemplo, en países como Estados Unidos es de 16 toneladas. Hablamos de promedios. Entonces, hay mucho que hacer porque estamos impactando, ¿no? Y si una persona impacta, imaginemos lo que impacta una empresa, por chiquita que sea. En nuestra facultad, yo les pido a los jóvenes que son siempre tan dinámicos y tan persistentes para lograr cosas, eh, pidamos, yo le he pedido a varios decanos, 4 o 5 decanos, que pongan una regleta para controlar la energía que va a los sistemas de audio. Están encendidos 24 horas de lunes a domingo, incluido pandemia, ¿no? En la pandemia estaban encendidos igual que los proyectores multimedia. Y claro, ¿no? Eso lo paga el Estado. ¿Y quién levanta todo eso? Somos nosotros, de manera directa o indirecta. Entonces, nos falta por ahí algo de responsabilidad. Aquí tenemos el tema de las pymes, ¿no? Las micro y pequeñas empresas son el 99.5 en Perú y las empresas formales el 5.8. La informalidad campea. Por eso cuando se habla con gran preocupación sobre las AFPs y las pensiones, ¿para quiénes esas pensiones? Si la gran cantidad de trabajadores en el Perú son informales y no tendrán pensión. Y su, digamos, su comodidad o su sobrevivencia dependerá pues que los hijos sean buenos con ellos o que pensión 65 pues les dé algo más de platita, ¿no? Entonces la informalidad es muy fuerte, la inclusión financiera, la posibilidad de acceder a créditos también es complicada. Se han abierto el tema de los microcréditos, ¿no? De manera significativa, pero mucha gente no declara y luego no tiene acceso. Durante la pandemia, los programas como Reactiva y el FAE Turismo dieron la oportunidad de financiamiento estatal. Y este financiamiento estatal tuvo una característica muy singular, ¿no? El Estado acreditaba hasta el 98%. Si no pagaba el prestatario, el Estado asumía hasta el 98% de la deuda. Y la realidad es que muchos ni siquiera han pagado el 2% restante, ¿no? Es decir, Pepe el Vivo, como siempre, sacamos dinero y no pagamos. Cambiamos de razón social y nos quedó una platita, regalo del Estado que pagamos todos. Y la innovación, también me dijeron, hablemos de innovación. Y vamos a encontrar dos vertientes de innovación. Una incremental, que es una innovación que poco a poco va creciendo. O en el tema de las tecnologías de comunicación, pues fueron reduciéndose, aunque aún ahora tienen un nuevo impulso, han crecido porque mucha gente ve en sus celulares su streaming y sus videos, ¿no?
pero es algo que vamos agregando de a pocos. Pero hay otra innovación que es disruptiva, ¿no? La que rompe esquemas, la que genera cambios, la que trae un panorama nuevo en la vida cotidiana, y esto también tiene impactos en temas de consumo. Yo recuerdo que había una película de un cineasta muy famoso llamado Woody Allen que se llamaba Días de Radio. En Días de Radio, le llama la atención la mamá a los hijos y le dice, seguramente estás escuchando otra vez la radio, ¿no? Los chicos se escondían, se escapaban para escuchar la radio en la casa de quien lo tuviera, porque no todos la tenían. Y luego viene la televisión, y la televisión unía. Las familias se juntaban para ver algún programa. Hoy día, yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos televisores hay en casa? Hay más de dos o tres. Y aparte tienen sus celulares para mirar y sus computadoras. Entonces ya el programa de televisión ya no une, sino que estas tecnologías nos separan y todos están consumiendo energía eléctrica y todos están impactando. En la facultad yo les pido a los alumnos a veces, dejemos los celulares, yo les voy a decir en qué momento los usamos, ¿no? Y les digo, googleen tal cosa, vayan a sus inteligencias, ¿no? Porque si no, la verdad que tú no sabes si te están haciendo caso. Y lo real es que a veces estas maquinitas generan dependencia. Los estudios de neurociencias dicen cuántas veces al día miran su celular, a ver si le dieron like, a ver si les pusieron un comentario, una reacción. Entonces, todo esto genera también problemas de salud. Entonces, ¿qué pasó con nuestros ODS y la pandemia, no? Este bichito imposible de ver con nuestras miradas, de pronto llegó al mundo y lo transformó y generó un retroceso. Yo pensé que con la pandemia los seres humanos íbamos a reflexionar, ¿no? Si esta cosa podía matarnos, aislarnos, encerrarnos, una vez superadas seríamos personas distintas, pero no fue así. Eh, los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres, ¿no? En el tema educativo, eh, la evidencia de los retrocesos en el funcionamiento o la calidad de la educación han sido notables, ¿no? En el tema empresarial, sí, la gente tuvo que comprar por internet y eso generó un mayor consumo, pero en lo que es el tema educativo, la cosa no fue así. Vamos a ver algunos detalles, porque ya estoy con 13 minutos y yo quiero cumplir, me dijeron 15. El PBI cae, ¿no? Y viene una recuperación que fue un rebote, ¿no? Pero hay una alta informalidad en el tema del crecimiento del empleo y en nuestro caso tenemos subempleo y tenemos mucho ingreso eventual. Hay gente que ni siquiera tiene un sueldo, sino que a veces hay plata, a veces no hay trabajo, ¿no? En el tema de la innovación, sí, creo que por ahí la cosa es un poco dispersa, pero se busca que haya acceso a los servicios financieros. Muchas veces tenemos grandes ideas, pero no tenemos ese capital inicial. Yo los invito a los que estén escuchando o viendo este programa, ¿no? Este conversatorio. El día 11 de julio, mis alumnos de marketing internacional van a presentar trabajos conjuntos que han hecho con la Escuela de Agroindustria, que funciona en San Juan del Urigancho. Y entonces tenemos las ideas, tenemos el producto, ahora busquemos el financiamiento, ¿no? Y en este caso, pues les da temas para sus tesis, para artículos, para patentes y mercados a los que se puede llegar con éxito. Luego, aumentar la investigación, y esto es clave, ¿no? Porque los recursos son necesarios para poder hacer este trabajo y la universidad no se acerca de manera efectiva a la industria, a las empresas. Y eso, pues, algo que nos daría ese oxígeno financiero para poder desarrollar estos trabajos, ¿no? Acá tenemos algunas cifras. En 2004, 0,15 de inversión del gasto total del Estado. Ahora hemos subido a 0,16, ¿no? O sea, casi nada. Y eso es lo real, ¿no? Entonces, así es difícil que rompamos esas cadenas de dependencia de las tecnologías extranjeras, de tener que depender ahora que hubo esta mini guerra, ¿no? Aunque todavía no se sabe qué respuestas tendrán hacia futuro estos países, pero somos importadores de combustible
Y tenemos aquí, uno va por el norte, sol tremendo, vientos tremendos, 2000, 3000 kilómetros de mar, podríamos generar energía mareomotriz, en Moquegua, geotermia, un montón de caídas de agua hacia la selva, pero hacia la selva donde hay más agua, hay poca gente. Todos estamos concentrados en la costa desértica y así pues es más complicado generar desarrollo, ¿no? Aquí tenemos un ranking en el tema de innovación. No estamos tan bien, pero sí hay algunos hechos interesantes que en los últimos años se han venido dando, esfuerzos aislados, gente creativa, ¿no? Como premios a la innovación, los superfoods peruanos, nuestros granos andinos están dando la hora. La feria, la agroalimentaria, cada año tiene más expositores, hay más contactos, se está logrando grandes avances en la agroexportación que de manera tiene que manejarse sosteniblemente para que nos dure, ¿no? Y en el tema de la producción, pues buscar cambiar los hábitos de consumo. Y a veces es tan fácil, y yo les digo a veces a los chicos, ¿no? Esas botellas que ustedes van juntando, pues aplástenlas, no destruyanlas, porque si no, hay un mercado que falsifica, como dicen, bambean, ¿no? Bambean los productos y luego te tomas una Coca-Cola, una Inca-Cola, que no es precisamente Coca-Cola y Inca-Cola, ¿no? Eh, pero como dijimos, todos estos plásticos y estas cosas tendrán que ver pues con nuestros hábitos de consumo, que es bien complicado cambiar, ¿no? Y bueno, el consumidor verde que tiene actitudes de rechazo, de reutilización, de reclamar, de reflexionar, que es hacia lo que debemos apuntar para lograr mejores resultados. Y ahí me despido, chicos. Ahí estoy en mi Facebook. Muchas gracias y espero las preguntas que vendrán luego. Disculpen, me pasé algunos minutitos. Gracias y espero las preguntas más tarde. Muchísimas gracias, doctor Sergio Podestá. Excelente presentación. También ahora vamos a pasar con el siguiente ponente. Gracias por cumplir también con el tiempo. En un momento. Recordarles, Chicos, chicos, y gracias por las preguntas en el chat, de que todas estas se van a dar al final de la sesión, al final del conversatorio. Vamos a pasar a responder cada una de estas. Ahora, finalmente, darle la Ximena, bienvenida a disculpa, nuestro si me excelente. permitieras hablar un momento, por favor. Antes de continuar, quisiera recordarles que su opinión es muy importante para nosotros. Es por ello que la encuesta de satisfacción ya se encuentra en el chat del Zoom. Les agradeceríamos mucho que si pudiesen tomarse unos minutos para completarla y compartir sus comentarios sobre el evento. Muchas gracias. Ya puedes continuar, Ximena. Dale. Em, Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente, Vidal Canicova Armando Emilio, nuestro profesor, estimado profesor que nos enseña varios ciclos en administración. Es administrador con especialización en finanzas y una amplia experiencia en el sector público y académico. Él ha trabajado como asesor y especialista en gestión municipal en el ámbito universitario, ha liderado comisiones de acreditación, títulos y calidad académica, destacando por su compromiso con la mejora educativa en los procesos institucionales, resaltando que también llevamos con él cursos como Visión para el Desarrollo y Desarrollo Sostenible, por lo cual el profesor es todo este su campo. Así que adelante, profesor, puede continuar. Ya, muchas gracias, jóvenes. En primer lugar, felicitar a este equipo, ¿no? Que ha organizado y ha programado este, ¿no?, conversatorio sobre este tema tan importante y definitivamente felicitar a los colegas profesores Miguel Ángel y a Sergio Podestá por sus presentaciones. Yo en este momento voy a compartirles, ¿no? Pero voy a enfocarme en lo que es, digamos, un tema, vamos a decir, sobre lo que es la innovación, ¿no? La innovación ya en, en pequeñas o microempresas que ya están funcionando, que ya están en desarrollo, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no?, de la innovación y cuáles serían las etapas o los procesos, ¿no? Entonces, permítanme compartirles el PPT.
Mm, ya, muy bien. Me, me dicen si ya está, se ve en la pantalla. Sí, profesor, se ve correctamente. Ya, ya, muy bien. Bueno, pero sí quiero que me comprendan una cuestión, una cuestión así pequeña. Y yo ahorita estoy, ustedes me están viendo, pero lo que pasa es que estoy en la laptop. La laptop me permite, digamos, cuando uno activa el video, me permite ver. Pero al lado de mi laptop, ¿no? Yo tengo una pantalla, una PC que es un poquito que está más iluminado, ¿no? Entonces les voy a pedir, digamos, las disculpas del caso porque no voy a desactivar el video, ¿no? Sino simplemente me voy a retirar así al ladito para estar en la pantalla del PC, donde, digamos, me permite desarrollar, digamos, con mayor luz, ¿no? Entonces les pido las disculpas del caso y su comprensión. Bien, entonces el tema es innovación en los emprendimientos de las pequeñas y microempresas que está Profesor, vinculado al disculpe, tema. ¿podría girar un poco quizás su laptop para poder enfocarlo y escucharlo? Ya, si podía, ya, ¿Dónde no estaba se me escucha, antes? Ujú. ahorita no se me escucha muy bien. No, profesor, si podría acercarlo un poco quizás. Ya, a ver, eh, ya, o sea, debe ser por la plataforma del Zoom, porque cuando, digamos, presentado de diapositivas en la plataforma de Google Meet, no, no ha habido ningún problema. Pero ya, a ver, voy a tratar no sé si el audio tenga que ver si yo le subo el volumen. No. Creo que eso no tiene que ver nada. Si le subo el volumen de mi No, PC. profesor, pero ¿podría voltear un poco quizás su laptop? Inclinarlo donde usted está. Ya le entendí, ya le Es ahí. entendí. Ah, exacto, sí, profesor. Ya, ojalá que se me escuche mejor. Perfecto, profesor, adelante, muchas gracias. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, este es el tema, ¿no? Innovación en los emprendimientos de las pequeñas y microempresas. Es la innovación ya de eh, em- emprendimientos que ya están en camino, es decir, que ya son pequeñas o microempresas que están en desarrollo. Entonces, ¿cómo innovar? ¿No? O sea, ¿cuáles son las etapas para esta innovación? ¿No? Entonces vamos a ver. Bueno, los temas están allí y de frente voy a pasar a cada uno de los temas, ¿no? O sea, diagnóstico y evaluación inicial. Entonces, definitivamente, lo primero que hay que hacer es realizar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico identificando las necesidades del mercado y del negocio, o sea, de la pequeña o microempresa que ya está funcionando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las necesidades, no? Las necesidades, las demandas actuales del mercado y cuáles son las expectativas y comportamientos de los consumidores, ¿no? Entonces es necesario definitivamente identificar estos aspectos, ¿no? Y analizar también las fortalezas y las debilidades internas de esta micro o pequeña empresa que está ya en acción, funcionando. Y, y el tercer aspecto del diagnóstico es evaluar las capacidades tecnológicas y humanas, ¿no? O sea, qué tecnología está utilizando actualmente y cuáles son todas las herramientas tecnológicas que le pueden permitir definitivamente no ser un instrumento para poder, ¿no? A través de una innovación, elevar
¿no? Su capacidad y su calidad, para de esa manera utilizar, ¿no? O sea, los recursos técnicos, los recursos digitales y humanos, ¿no? Del capital humano que tiene esa micro o pequeña empresa, con la finalidad de responder a las exigencias del entorno. Y acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De justamente una microempresa de panadería analiza qué tipos de pan tiene más salida, ¿no? El pan integral o el pan de quinoa. Identifica que su punto débil es el tiempo de producción, ¿no? Entonces ha identificado esta debilidad y evalúa si su equipo humano y el horno actual pueden adaptarse a nuevas recetas o volúmenes de demanda. ¿De acuerdo? Entonces, este es, digamos, un ejemplo de este diagnóstico. Bien, ahora, a ver, ahora pasemos, ¿no? Al segundo punto, que es justamente el fomento de la cultura de la innovación. ¿Cómo fomentar la cultura de la innovación? ¿No? En la segunda fase, para, a través de la innovación, definitivamente darle valor agregado, elevar la calidad, ¿no? De los servicios o productos de esa micro o pequeña empresa. Fomento de la cultura de innovación, dice promover la apertura al cambio dentro del equipo de trabajo, ¿no? Qué duda cabe que es fundamental que el equipo de trabajo esté dispuesto a adaptarse, experimentar y salir de la zona de confort, ¿de acuerdo? Luego, ¿no? Capacitar al personal en creatividad, considerando que la creatividad es uno de los factores importantes para la innovación, ¿no? Y la resolución de problemas y la mejora continua, ¿de acuerdo? Entonces, para fomentar la cultura de la innovación, ¿no? Entre el equipo, ¿no? Puede ser un pequeño equipo, pero al final de cuentas es un equipo y la visión de toda micro y pequeña empresa también tiene que ser salir, digamos, elevar sus niveles de crecimiento. Luego, valorar las ideas de todos los niveles del emprendimiento, es decir, valorar las ideas, escuchar activamente a todo el personal, desde operativos hasta los administrativos, lo cual va a enriquecer el proceso de innovación y refuerza el sentido de pertenencia. Definitivamente esto es, ¿no?, un aspecto importante para el fomento de la innovación, de la cultura de la innovación, ¿no? Bueno, y ahora pasemos al acceso a los conocimientos y la tecnología. Qué duda cabe que definitivamente otro elemento medular para la innovación es el conocimiento y las tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que concierne al conocimiento, las micro, pequeñas empresas deben buscar alianzas con universidades, con centros tecnológicos y el Estado, ¿no? El acceso al conocimiento puede potenciarse mediante colaboraciones estratégicas con instituciones académicas, centros de innovación o programas públicos. Bien, y en lo que concierne a las tecnologías, acceso a las tecnologías, usar herramientas digitales de bajo costo, herramientas como redes sociales, aplicaciones para inventarios de facturación y servicios en la nube ayudan a optimizar procesos y llegar a más clientes, incluso con presupuestos limitados, ¿no? Y el tercer elemento para el acceso al conocimiento es aplicar la innovación frugal. ¿Y qué es la innovación frugal? Pasemos a hacer el detalle de lo que es la innovación frugal, ¿no?
que definitivamente es un factor importante para minimizar costos y luego que el producto, ¿no? El producto innovado pueda ser asequible a mayor número de clientes, ¿no? Podemos definir la innovación frugal como una metodología de diseño de productos basado en la máxima eficiencia de sus prestaciones, utilizando la menor Ah, sí, cantidad en tu caso no está de bien, hasta recursos. la estación. Son Entonces, 5 minutos, menos todavía. Que para manda el carro que me deja en la oficina. Tendría que la caminar hasta el paradero y en el paradero sacarlo, pero casi no. Ya, jóvenes, la innovación frugal no permite utilizar la menor cantidad de recursos y se basa en estos tres principios. Diseñar productos elementales, ¿no? Deben cumplir su objetivo principal de una manera fácil, sin sofisticaciones y con la máxima utilidad. Aprovechamiento. ¿A qué se refiere? Utilizar el mínimo número de recursos disponibles y que estos estén ampliamente disponibles para mantener la sostenibilidad y la accesibilidad en el uso, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar el mínimo número de recursos disponibles no va a permitir tener una mayor, una mayor posibilidad de, de la accesibilidad de su uso con los clientes. Porque si se reduce a través de la innovación frugal el costo, ¿no? Reduciendo, justamente esa es la razón de ser de la innovación frugal, reduciendo el costo, entonces también el precio, ¿no? El margen podría bajar un poquito, ¿no? Y de modo tal que puede ser asequible a mayor número de clientes, ¿no? Accesibilidad. Para que un producto se considere bajo la etiqueta de innovación frugal, debe cumplir la esencial característica de poder ser asequible al mayor número de clientes posible, ¿no? Entonces, he aquí también la importancia de esta característica de la innovación frugal. Y ahora el siguiente paso, la siguiente etapa, ¿no? Para la innovación, ¿no? De las micro o pequeñas empresas que ya están funcionando, es el desarrollo de productos o servicios diferenciados, ¿sí? En base al diagnóstico y evaluación inicial, en base al fomento de la cultura de la innovación, el acceso a conocimientos y tecnologías, no desarrollar productos o servicios diferenciados. El desarrollo de productos o servicios diferenciados es el resultado de un proceso estratégico que parte del conocimiento profundo del entorno y del negocio, ¿no? Entonces es definitivamente importante este proceso estratégico de acuerdo para el desarrollo, ¿no? De productos agregando valor agregado, que valga la redundancia, elevando la calidad, ¿no? O diseñando otros productos, ¿no? O sea, también no porque sean micro o pequeñas empresas, no pueden pensar en usando la innovación en la diversificación. Para ello, se debe de realizar, ¿no? Lo siguiente: crear propuestas sostenibles y centradas en el cliente, ¿no? Y también implementar mejoras continuas a los productos existentes, mejoras continuas. Eso es fundamental, ¿no? Para elevar la calidad. Y usar retroalimentación del cliente para innovar consistentemente, para innovar constantemente. Es decir, usar, ¿no? La información que proporcionan los clientes sobre sus experiencias de tal producto o de tal servicio, ¿no? Eso definitivamente es otro elemento importante para el desarrollo de productos o servicios diferenciados aplicando, ¿no? La innovación. Y luego la implementación
que tiene estas tres etapas, ¿no? Primero, aplicar pequeñas pruebas. ¿Cómo implementar? Primero, aplicar pequeñas pruebas piloto antes de lanzar una innovación a gran escala, ¿no? Esta aplicación con prueba piloto en una escala reducida nos va a permitir observar cómo responde el mercado, ¿no? O el equipo ante el cambio, ¿no? El mercado, ¿no? Y el equipo de la empresa ante este cambio. Luego, ¿no? De esta prueba piloto, medir resultados y hacer ajustes, ¿sí? Entonces, una vez realizada la prueba piloto, es clave medir los resultados obtenidos con indicadores. ¿Cuáles deben ser estos indicadores? La satisfacción del cliente, la eficiencia operativa, ¿no? Los costos, entre otros indicadores. Pero estos son los más importantes, ¿no? La satisfacción del cliente, del cliente, la eficiencia operativa y reducir costos. Y también, ¿no? En esta etapa de la implementación se debe usar metodologías como Lean Startup o Design Thinking, ¿no? Y acá tenemos el Lean Startup, que significa crear, ¿no? Aprender y medir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? El Lean Startup propone validar ideas de negocio rápidamente, ¿sí? Pero por su parte, el pensamiento de diseño, el Design Thinking, se centra en comprender profundamente al usuario para diseñar soluciones creativas, útiles y deseables, ¿no? Y pasamos a la fase de la gestión y el financiamiento para la innovación, para la aplicación de la innovación. Y en lo que corresponde, ¿no? O sea, la gestión y financiamiento de la innovación es un componente esencial para llevar adelante proyectos sostenibles y con impacto, o sea, proyectos innovados. Para lo cual, en lo que concierne al financiamiento, ¿no? Se debe de buscar financiamiento externo, como mediante los fondos públicos, y existe este programa del Ministerio de Producción Pro Innova, ¿de acuerdo? Y también los recursos que pueden participar en concursos mediante el proyecto, concursos públicos o privados para obtener, digamos, el capital necesario, y capital semilla, que es la otra fuente de financiamiento externo, y este capital semilla, ¿no? También a través del programa, se puede obtener a través del programa de Startup Perú. Bien, y luego pues priorizar la inversión en innovación que tenga retorno rápido o medible, ¿no? Retorno rápido se refiere a cuánto se invirtió y en qué tiempo se recupera esa inversión, ¿no? Y definitivamente la importancia de todos los aprendizajes deben estar en, en expedientes, en documentos, ¿no? Documentar aprendizajes para futuras mejores, o sea, todos los conocimientos adquiridos, de toda la experiencia adquirida, definitivamente debe ser plasmado en documentos, ¿no? Y estar definitivamente en expedientes, en archivos. Bien, y finalmente, ¿cuál va a ser el monitoreo? O sea, hay que monitorear los resultados y el impacto, ¿no? Y entonces acá tenemos el monitoreo de resultados e impacto, que es la medición de indicadores de éxito, ¿no? Y luego la comunicación de resultados al equipo. Medir indicadores de éxito a través del nivel de ventas, la satisfacción del cliente y la eficiencia, ¿sí? Esos son tres de los aspectos que se debe de medir, ¿no? El nivel de ventas, la satisfacción del cliente con ese producto innovado, ¿no? Y la eficiencia de su uso.
y comunicar los resultados, es decir, compartir los logros y aprendizajes con todos los colaboradores, lo cual va a permitir fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso con la empresa. De acuerdo que el equipo, definitivamente el pequeño equipo de la micro o pequeña empresa, esté plenamente comprometido para no seguir dando lo mejor de sus capacidades, de su compromiso, y para que esa pequeña empresa, microempresa, siga adelante. Y la recomendación final, acá tenemos la recomendación final sobre este tema, que dice: la innovación no debe entenderse como una acción aislada, sino como un proceso constante que evoluciona junto con el entorno y las necesidades del cliente. En el caso de las MIPES, la innovación más efectiva no siempre es la más compleja, sino aquella que logra soluciones simples. Innovar no siempre significa hacerlo grande, sino hacer lo mejor cada día. Y al costado, ¿no? Tenemos pues algunas fotos de, ¿no?, los pequeños y microempresarios, ¿no? Por esa, vamos a decir, esa capacidad de emprendimiento de nuestros de nuestros ciudadanos, de nuestro país, ¿no? O sea, es fundamental. Si no fuera por esa capacidad, esa semilla innovadora, ¿no? En verdad, el nivel de pobreza sería mayor en nuestro país. Entonces, las micro y pequeñas empresas son el alma trabajadora del Perú. Apostar por ellas es crear en nuestro futuro. Y finalmente, permítame de 3 minutos, un video muy interesante cuyo título es El rol de las micro y pequeñas empresas en el ecosistema de innovación. Es un video de la Cámara de Comercio de Lima. No, le voy a dar clic y espero que todos lo podamos escuchar. Me dicen, por favor, si se está escuchando. Ya. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Moreno y en esta edición de Consultor... por favor, ¿me dice si se está escuchando el video? Sí, profesor, todo correcto. Ya, muy bien, ya. Entonces continuamos, ¿sí? Soy Carolina Moreno y en esta edición de Consultorio de Negocios les comentaré acerca del rol que tienen las micro y pequeñas empresas en el ecosistema de innovación. Según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en el Perú existen más de 2 millones de microempresas, lo que representa el 94.8% del entramado empresarial local. Respecto a las pequeñas empresas, las cifras oficiales hablan de que existe un total de más de 98.000 empresas, representando el 4.3% del total. Analizando estas cifras, vemos que entre micros y pequeñas tenemos el 99.1% de todas las empresas peruanas. Ahora, observando el contexto internacional empresarial, vemos que se fundamenta e impulsa el crecimiento a través de la innovación, con fuertes inversiones en proyectos por parte de grandes empresas, con la generación de alianzas público-privadas, con colaboración entre privados y centros de investigación, y un gran dinamismo para la formulación de empresas de base tecnológica, las denominadas startups. En este punto nos preguntamos, ¿cómo dinamizamos el ecosistema nacional de innovación? Desde el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima consideramos que las micro y pequeñas empresas tienen un rol de proveeduría y colaboración muy importante en la generación de valor. El hecho de que exista una gran cantidad de microempresas implica que están involucradas de manera transversal en todos los sectores, con un potencial de flexibilidad y adaptabilidad que les da ventajas respecto a las grandes corporaciones. Además, conociendo el gen emprendedor que predominan los fundadores y fundadoras de las microempresas, sabemos que conocen muy bien las necesidades de los diferentes negocios y tienen experiencia en validación de sus modelos de negocio. Esto representa una fortaleza frente a los nuevos emprendedores que deben validar desde cero los nuevos modelos de negocio. Por lo tanto,
Si las micro y pequeñas empresas se involucran de manera activa en procesos de innovación, por ejemplo, asociándose con startups para poder generar soluciones y nuevos productos con alto valor agregado, entonces se logrará un impacto masivo en los nuevos modelos de negocio. Recapitulando, las micro y pequeñas empresas tienen un profundo conocimiento de los negocios, están presentes en todas las cadenas de valor. Por lo tanto, para tener un rol activo en el ecosistema de innovación local, deben conocer las nuevas herramientas de gestión de innovación y sumarse de manera colaborativa para que junto con otros actores puedan impactar de manera positiva en la formulación de valor para los usuarios. Desde el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima apoyamos a todos los empresarios y empresarias para que conozcan las nuevas herramientas de gestión y colaboración, para que puedan participar en proyectos de innovación y puedan aportar soluciones en las cadenas de valor. Para más información, comuníquese con nosotros al teléfono y mail que aparece en la pantalla. Muchísimas gracias. Ya, bien, jóvenes, ahora quiero, a ver, voy a ver cómo entro nuevamente porque estoy, con el video, qué es lo que debo hacer para dejar de compartir para que, ¿no? O es que ya no está en la pantalla, ya no está, en la pantalla, digamos, de la reunión. Señorita. Profesor, ahí no le sale una opción para dejar de compartir. Ahí está bien ya. Mi compañera va a compartir ahora para pasar a la zona de preguntas. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ujú. Ya, ya. Kiara, por favor, si puedes compartir. Ahora, estimados expositores, vamos a pasar a la sección de preguntas, en donde, como podrán ver, varios compañeros ya estaban haciendo las suyas mientras ustedes exponían, y vamos a seleccionar un par para cada uno de ustedes. La dinámica va a consistir en que cualquiera puede levantar su brazo, su manito, en la aplicación del Zoom. ¿Me confirma si que pueden hacerlo, por favor? Que es mediante la opción de reaccionar. Ahí les debe salir en una de las de abajo. Sale reacción y ponen levantar manito. Mm, o si no, pueden prender su micrófono y pueden responder a la pregunta, ¿sí? Vamos a empezar con la primera pregunta, la cual dice de Almendra. Cómo pueden los emprendimientos locales, a pesar de sus limitaciones de recursos, generar un impacto significativo en la economía circular? Para esto, recordarles que tienen máximo 1 minuto y medio para responder cada pregunta, ¿sí? ¿Qué ponente desearía responder esta? ¿El profesor Vidal, Podestá o Beretta? El profesor Beretta, muchas gracias. Le repito la pregunta, profesor. ¿Cómo pueden los emprendimientos locales, a pesar de sus limitaciones de recursos, generar un impacto significativo en la economía circular? Adelante. Sí, es que depende de qué tipo de emprendimiento puede ser. Por ejemplo, si es una empresa consultora de innovación tecnológica, puede ser muy pequeña, pero puede influir en todas las que están interesadas, ¿no? En recibir sus propuestas, sus recomendaciones, su asistencia técnica, sus planteamientos de innovación. Y si le hacen caso, su impacto en todas las del grupo que están concertando o consolidándose o coordinando va a ser importante. O también puede ser alguna empresa que por sus características hace de nexo, ¿no? Por ejemplo, ya si no hablamos de una empresa, en este caso es servicios tecnológicos, si no estamos hablando de un pequeño restaurante, ¿no? Desde de dónde adquiere sus productos, de dónde se provee sus insumos, ¿no? En vez de comprarlos en un mercado lejano, comprarlos en mercados cercanos, recomendando ciertas prácticas para que sus productos tengan calidad y a su vez también tengan el mismo concepto de negocio circular.
y recomendando a sus consumidores de esos alimentos eh, determinadas prácticas también, buenas prácticas, ¿no? De consumo, como hablaba el profesor Podestá, de consumo responsable, y eso generalizándolo, ¿no? Igualmente en el momento de los desechos, no botarlos a la basura, sino clasificarlos y enviarlos a diferentes empresas que lo puedan reutilizar o reciclar. Es decir, depende de qué estamos hablando. Una empresa puede dar no solamente el impacto, digamos, físico, ¿no? Material, sino su impacto de buenas prácticas reproducibles, replicables o emulables, ¿no? Listo, profesor, muchísimas gracias. Ahora puede responder el profesor Podestá o Vidal la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos considera usted que enfrentan las MIPES al intentar implementar un modelo de economía circular? Si me permiten. Eh, Claro, el profesor Podestá. Adelante. 1 minuto y medio, por favor. yo considero que el gran desafío de estas empresas es un tema de voluntad, ¿no? Es lo primero que hay que proponerse. El, yo trabajo asesorando empresas pequeñas y medianas del sector turismo, hoteles, restaurantes, y muchas veces hay temor a la formalidad, ¿no? Hay apoyos del Estado para, digamos, ordenarse. Hay protocolos que no son muy costosos y que les ayuda a, a veces para conseguir financiamiento, a veces para los fondos concursables que habló el profesor Armando Vidal, y también para tener acompañamiento en cuanto a la aplicación de sistemas de buenas prácticas de gestión. Pero hay mucha desconfianza, hay temor a lo que pueda significar la formalidad, ¿no? Y cuando uno les da, por ejemplo, unas ideas, ¿no? eh, Les parece bien al momento de recibirlas, pero la implementación es el gran reto, ¿no? Yo digo, ¿no? Si yo necesito tomar servicios de un restaurante y este no me da una boleta electrónica, bueno, el primer día me equivoqué, pero al siguiente día ya no voy ahí porque muchas veces necesitamos un comprobante para justificar un gasto. Entonces, en esos pequeños detalles, creo que está el comienzo de las buenas prácticas. En los hoteles, por ejemplo, hay políticas para ahorro de agua, de energía, los controles remotos que muchas veces en las noches se dejan los televisores encendidos o los aires acondicionados. Hay cadenas hoteleras que están de pronto dejando la práctica de utilizar tinas en sus habitaciones y no duchas, ¿no? O poner reglas muy estrictas en el uso de ciertos productos al momento de entrar a las piscinas, porque malogran el agua y después tiene que estar renovando, ¿no? Y hay una paradoja, y es que en las ciudades donde tenemos ríos grandes o el mismo Puno, hay escasez de agua. ¿No? Es increíble cómo eso pasa en el Perú. Entonces sí, es cuestión de voluntad y de ponerse un poco en la formalidad para poder recibir el apoyo del Estado. No digo de los gobiernos, porque hay programas que tienen ya, pues, 4 o 5 gobiernos han pasado y como es política de Estado se sigue trabajando. Gracias. Muchas Señorita, gracias, profesor. Sí, señorita profesor. Jimena, si me Sí. permite, vamos a decir, aportar también, digamos, en función a la pregunta y a lo que ya señaló el profesor Sergio, pues está lo siguiente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también el contexto social y político de nuestro país, ¿no es cierto? Y entonces, considerando ese contexto, es importante, ¿no? Importante que, y por eso, ¿no? Yo, digamos, propongo que que los emprendimientos de las pequeñas y microempresas incorporen dentro de sus normas un código de ética empresarial. O sea, eso es medular, es fundamental, porque el emprendedor emprendió una microempresa, pasó a pequeña empresa, luego, ¿cuál es su visión? Como es normal, ¿no? Pasar a mediana empresa. Y ya también lo mencionó el profesor Sergio Podestad. Uno va, digamos, a un restaurante, ¿no? Consume,
y acaso le dan la boleta, no le dan, ¿no? Muchas, y también otro tipo de empresas, también que uno va a hacer una adquisición, no te dan. Entonces, falta incorporar en las mentes de los emprendedores, de los pequeños y medianos y microempresarios, código de ética, definitivamente, ¿no? Porque entonces la implementación del código de ética y la aplicación de la ética y la moral va a tener también un efecto en el tema, ¿no? Del desarrollo sostenible y en el tema, ¿no? De la economía circular, ¿no? Eso es lo que quería también señalar. Sí, muchísimas gracias, profesor Vidal. Ahora pasaré con otra pregunta que también tenemos en el conversatorio. Oh, bueno, por temas de tiempo, profesores me van a disculpar. Cerceo nos está cortando un poquito el tiempo, así que la ronda de preguntas pues queda hasta aquí. Quisiera agradecer su tiempo y compromiso de estar en este conversatorio, el cual ha sido excelente. Hemos tenido excelentes expositores, el doctor Vidal, el doctor Podestá y el doctor Beretta. Les reiteramos que pueden contestar nuestra encuesta de satisfacción a todos los presentes y a los más de 40 participantes que tuvimos al recorrido de esta reunión. Agradecemos a todos por su tiempo y disposición y ahora le cedo la palabra a mi compañero Ángelo para que se pueda despedir también. Sí, señorita, permítame un Sí, minutito. dígame. Sí, eh, bueno, como dicen, no hay peor gestión que la que no se hace o no. Y yo tengo también un punto de vista, una propuesta, ¿no? Que el CERCEU Ujú. proponga al decanato para que el decanato solicite al rectorado la creación e implementación de una unidad incubadora de empresas, de una unidad incubadora de empresas con responsabilidad ecológica, ¿no? Unidad incubadora de empresas innovadoras con responsabilidad ecológica. Yo le hice la pregunta al profesor Sergio Podestá, ¿no? Hace 2, 3 días y me dijo de que sí hubo una unidad, ¿no? De incubadora de empresas, pero que dejó de funcionar. Pero es necesario definitivamente por la naturaleza de nuestra carrera, de nuestra facultad, ¿no? Que se implemente esa unidad incubadora de empresas innovadoras con responsabilidad ecológica, ¿no? Y en el momento en que entre en funcionamiento, también esta unidad formalice una cooperación mutua con el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Innovate, ¿no? Es una sugerencia, es una propuesta, ¿no? Jóvenes y estimados colegas. Nada Muchas más. gracias, Gracias. profesor, por esa propuesta y aprovechando también el espacio en el cual estamos todos interesados en saber más sobre este tema. Les paso la palabra al profesor Podestá o Beretta si quieren Sí, decir unas últimas sí, palabras antes de Jimena. despedirnos. Sí, gracias por la oportunidad, una satisfacción grande que ustedes estén interesados en estos temas. Felicitaciones a los colegas que han expuesto. Y yo les pediría que si a los chicos que han hecho preguntas me las envíes para poder responder y que tengan una respuesta porque el tema del tiempo nos ha jugado una mala pasada. Gracias a Sí, todos claro. y felicitaciones por el evento. Muchísimas gracias, doctor Podestá. Doctor Beretta. Perdón, estaba sin micro. Bueno, sí, de igual manera agradecer la invitación y el honor de compartir con ustedes y sobre todo con mis colegas Armando Vidal y Sergio Podestá estas propuestas que más que ideas creo que son mandatos, ¿no? Mandatos morales, porque no es una opción más, es lo que tendría que hacer ustedes más. Ya nosotros también estamos comprometidos, pero terminar de implementarlo ustedes y continuarlo, ¿no? Porque
Hay una urgencia es real por que el mundo tome no solo conciencia, sino una acción mucho más decidida y sin retrocesos, como lamentablemente estamos viendo en muchas partes del mundo, ¿no? Que ya habían empezado con propuestas y proyectos muy definidos y que al final han retrocedido, pero no porque hayan considerado equivocada la propuesta, sino por intereses, que es lo peor, ¿no? Intereses de industria armamentística, de provocar guerras Ajá. y de traerse abajo todo un acuerdo internacional de orientarnos a la Agenda 2030. Les agradezco mucho por la oportunidad de expresar no solamente lo que pienso, sino lo que siento. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, doctor Beretta. Ángelo. Sí, Ximena. Ya, de primera instancia, agradecer a los ponentes por sus respuestas y también por compartir su valioso conocimiento con nosotros. Luego también quisiera expresar nuestro agradecimiento a CERCEU por su apoyo y colaboración en la organización de este evento. De igual manera, agradecer a todos los asistentes por su participación y esperamos que hayan encontrado la conferencia informativa y enriquecedora. Les recordamos una última vez que su feedback es muy importante para nosotros, así que por favor, si pudiesen completar la encuesta de satisfacción, lo agradeceríamos mucho. Y ya, con esto nos gustaría concluir nuestra conferencia de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, muchas Gracias gracias a a Muchas todos. todos. gracias, de igual Buenas manera. noches. Nos Chao, vemos. Sergio. Chao, Chao, Armando. Gracias, Miguel. Chao, Armando. Chao, Chao, chicos. chicos. Cuídense mucho. igualmente, profesores. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.